El viento de octubre soplaba con fuerza por las calles empedradas de Oaxaca en 1879, trayendo consigo el aroma a copal y flores de cempasúchil que comenzaban a prepararse para el Día de Muertos. La Catedral de Santo Domingo se alzaba imponente contra el cielo gris, con sus torres coloniales como testigos del silencio de innumerables ceremonias que habían marcado la vida de la ciudad durante siglos. Pero era una mañana del 15 de octubre algo inquietante, un momento de éxito que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de los oaxaqueños. Catalina Mendoza, con tan solo 5 años, se preparaba para el día más importante de su vida. Hija de don Evaristo Mendoza, un próspero comerciante textil cuya tienda en el centro de la ciudad era una de las más respetadas de toda la región, y de doña Carmen Vázquez, descendiente de una familia zapoteca que había alcanzado un ascenso social durante la época colonial, gracias a su habilidad comercial y sus alianzas matrimoniales estratégicas. Catalina representaba la unión perfecta entre las tradiciones indígenas y la sociedad criolla de la región. Su matrimonio con Aurelio Domínguez, hijo de una familia terrateniente, dueña de extensas propiedades en los valles centrales de Oaxaca, se había concertado años atrás, cuando ella tenía solo 11 años, siguiendo las costumbres de la época que dictaban que las familias de cierto estatus social debían garantizar el futuro de sus hijas mediante uniones que fueran ventajosas tanto económica como socialmente. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario. Nos ayudarás a seguir desvelando las historias más misteriosas de México. La Casa Mendoza, ubicada en la calle Alcalá, una de las arterias principales de la ciudad colonial, llevaba mucho tiempo llena de actividad. Era un edificio típico de la arquitectura oaxaqueña del siglo XIX, paredes de adobe pintadas de vivos colores, patios interiores adornados con vasijas de barro cocido llenas de geranios y bugambilias, y techos de tejas rojas que reflejaban la influencia española en la región. Las criadas iban y venían, preparaban el ajuar, llevando jarras de agua caliente perfumada con hojas de naranjo para el baño ritual de la novia, mientras doña Carmen supervisaba cada detalle con la meticulosidad característica de las mujeres de su posición. El vestido de Catalina fue confeccionado por las mejores costureras de la ciudad, mujeres expertas que aprendieron el oficio de sus madres y abuelas, quienes, a su vez, vistieron a las novias más elegantes de Oaxaca durante décadas. Era una pieza de seda blanca, importada de Francia, transportada a México a través del puerto de Veracruz en uno de los barcos mercantes que traficaban regularmente con productos europeos para satisfacer los gustos sofisticados de las familias adineradas de la capital y las principales ciudades del interior. El vestido estaba adornado con cuentas de brujas, también importadas, que costaban una fortuna, pero don Evaristo pagó sin regatear, considerando que el matrimonio de su hija mayor representaba un revés en el prestigio familiar que se reflejaría en las futuras oportunidades de sus hijas menores. Pequeñas perlas cultivadas en las costas del Golfo de México se cosían a mano en intrincados fajines que seguían las líneas del corsé y caían por la falda en cascadas que brillaban como gotas de rocío a la luz de las velas. Pero lo que más llamó la atención, lo que hizo del acto de Catalina algo verdaderamente extraordinario, fue el vellón ancestral, una pieza extraordinaria que perteneció a su bisabuela materna, María Concepción Vázquez, quien la lució en su banquete de 1798 durante los últimos años del virreinato de Nueva España, cuando Oaxaca aún formaba parte del vasto imperio colonial español que se extendía desde California hasta la Patagonia. El vellón estaba hecho del más fino tul francés,
tan fino que parecía tejido con hilos de aire y bordado a mano con hilos de oro y plata auténticos extraídos de las minas oaxaqueñas durante el apogeo de la minería colonial. Los patrones bordados eran únicos, diseñados específicamente para la familia Vázquez por artesanos indígenas que habían combinado con maestría los motivos decorativos europeos con el simbolismo sagrado zapoteca. Tenía flores de 4 pétalos que representaban los puntos cardinales según la cosmogonía zapoteca, cada una asociada a un color y elemento natural específico. El rojo al este representa el fuego y el amanecer. El blanco al norte representa el aire y la pureza. El negro al oeste representa la muerte y la transformación, y el amarillo al sur representa la tierra y la fertilidad. Entrelazadas con estas flores se encontraban flores griegas que simbolizaban a la serpiente emplumada, la deidad mesoamericana que representaba la unión entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino. También había pequeñas figuras geométricas que solo las mujeres mayores de la familia sabia podían interpretar plenamente, rombos que representaban la vulva femenina y la fertilidad, espirales que simbolizaban el ciclo eterno de la vida y la muerte, y líneas zigzagueantes que evocaban el rayo y el poder divino que fecundaba la tierra. Todo este sistema simbólico se transmitía oralmente de madre a hija durante generaciones, formando parte de un conocimiento sagrado que se mantuvo vivo a pesar de siglos de dominación colonial y evangelización cristiana. Querida, has visto casarse a 4 generaciones de mujeres de nuestra familia, le dijo a doña Carmen mientras se lo colocaba con cuidado en la cabeza, atemperando las bromas con la experiencia de alguien que había participado en ceremonias similares. Tu bisabuela lo usó cuando se casó con don Sebastián Morales a mediados de la época colonial. Tu abuela Josefa, cuando se casó con tu abuelo Joaquín durante los primeros años de la independencia. Yo, cuando me casé con tu sacerdote en 1840. Y ahora tú. Es nuestra tradición, nuestra herencia, el símbolo visible de la continuidad de nuestra sangre y nuestros valores. Catalina lo sintió con solemnidad, sintiendo el peso físico del vellón en el suelo, que con todos sus bordados de metal era considerablemente pesado, pero también el peso simbólico de las expectativas familiares y sociales que pesaban sobre sus jóvenes hombros. Aunque el matrimonio se había concertado según las convenciones sociales de la época, las reuniones supervisadas que habían tenido en los últimos meses la habían llevado a sentir un afecto genuino por Aurelio. Estas reuniones, conocidas como visitas de cortejo, seguían un estricto protocolo establecido por las convenciones sociales de la época. Aurelio llegaba a la casa de los Mendoza los domingos por la tarde, vestido con sus mejores galas y siempre acompañado de su madre o una tía, nunca solo. Se sentaba en la sala principal, decorada con los muebles más finos de la familia, sillas de madera tallada, cubiertas de terciopelo rojo, una mesa de centro con incrustaciones de nácar y cortinas de damasco que filtraban la luz del patio interior, creando un ambiente íntimo y a la vez respetable. Catalina siempre parecía estar acompañada por doña Carmen o alguna de sus tías maternas, nunca a solas con su pretenciosa esposa, siguiendo las reglas del decoro que dictaban que una señorita de buena familia debía dormir sola con un hombre que no fuera su esposo o su padre. Sus conversaciones giraban en torno a temas considerados apropiados: la situación política del país, el progreso de la ciudad, festividades religiosas y, ocasionalmente, con mucha delicadeza, planes para su futuro matrimonio. Aurelio era un hombre culto que estudió 2 años en la Universidad de México, una prestigiosa institución que en aquel entonces educaba a los hijos de las familias más adineradas del país.
Estudió Derecho y Administración de Empresas, preparándose para administrar las extensas propiedades familiares, que incluían ranchos ganaderos, plantaciones de café en la Sierra Sur y varios edificios comerciales en el centro de Oaxaca que generaban considerables rentas. Durante estas visitas, Catalina descubrió que Aurelio mostraba una inteligencia y una sensibilidad excepcionales entre los hombres de su clase social. Habló de los libros que había leído en la capital, de las ideas liberales que transformaban México bajo el gobierno de Porfirio Díaz y de sus planes para modernizar la agricultura en sus propiedades, introduciendo técnicas más eficientes que había aprendido durante un breve viaje a Estados Unidos. Lo más importante es que Aurelio trató a Catalina con respeto y amabilidad, algo inaudito en los matrimonios de conveniencia de la época, donde muchos hombres consideraban a sus esposas poco más que elementos decorativos destinados a administrar el hogar y engendrar herederos. Aurelio le pidió su opinión sobre diversos temas, escuchó sus respuestas con genuina atención e incluso recibió como legado varios libros de poesía que consideró apropiados para una mujer culta. La ceremonia estaba programada para la mañana en la Catedral de Santo Domingo, joya arquitectónica de Oaxaca, construida durante los siglos XVI y XVII por los frágiles dominicos enviados a la región para evangelizar a la población indígena. Don Evaristo eligió este lugar no solo por su significado religioso, al ser el templo más importante de la ciudad, sino también por su trascendencia social y política. Casarse en Santo Domingo era una declaración pública de estatus, una forma de demostrar a toda la sociedad oaxaqueña que Mendoza había alcanzado una posición respetable en la escena social de la ciudad. La catedral era el lugar donde se celebraban las bodas de las familias más prominentes, donde se celebraban las ceremonias religiosas más importantes del calendario litúrgico y donde los eventos sociales más exclusivos marcaban el ritmo de vida de la élite colonial y poscolonial. El edificio en sí era impresionante, una construcción barroca de piedra verde extraída de las canteras locales, con una fachada llamativamente decorada que combinaba elementos arquitectónicos europeos con motivos decorativos indígenas. Las torres gemelas se alzaban hacia el cielo como dedos de piedra que señalaban el infinito, y el interior estaba decorado con retablos dorados que brillaban como suelas en miniatura a la luz de velas y lámparas de aceite. Cuando Catalina salió de su casa aquella mañana del 15 de octubre, Lucía estaba radiante. El vestido le sentaba a la perfección, realzando su figura juvenil sin ser inmodesto, y el velo ancestral acentuaba su rostro moreno de rasgos delicados, heredados de sus ancestros zapotecas, pero refinados por generaciones de mestizaje que dieron lugar a una belleza distintivamente mexicana, ni completamente indígena, ni completamente europea, sino algo nuevo y único. Los vecinos se congregaron en sus ventanas y puertas para verla pasar, y algunos incluso salieron a la calle para admirar a la novia y expresarle sus mejores deseos para su futuro matrimonio. Era costumbre en Oaxaca, como en muchas ciudades coloniales mexicanas, que todo el vecindario participara, incluso como espectadores, en las grandes celebraciones familiares que marcaban momentos importantes de la vida comunitaria. Las mujeres mayores se persignaron al verla pasar y murmuraron bendiciones en español, mezcladas con palabras zapotecas que habían sobrevivido siglos de imposición cultural. Los niños corrían junto a la procesión nupcial, riendo y gritando de alegría, mientras los hombres se quitaban el sombrero respetuosamente al paso de la futura señora Domínguez.
La procesión nupcial avanzaba lentamente hacia la catedral, siguiendo una ruta tradicional establecida por generaciones de familias prominentes. Catalina iba del brazo de su sacerdote don Evaristo, quien vestía un traje negro de estilo europeo, confeccionado especialmente para la ocasión por los más distinguidos de la ciudad. Era un hombre de 52 años, de estatura media, pero de porte distinguido, con el cabello canoso peinado hacia atrás y un bigote cuidadosamente recortado que le daba un aire de respetabilidad burguesa. Tras ellos caminaba doña Carmen, ataviada con un vestido de seda azul marino adornado con encajes negros, colores considerados apropiados para la madre de la novia según las convenciones sociales de la época. La acompañaban las hermanas menores de Catalina, Soledad, de 18 años, y Refugio, de 13, quienes oficiaron de damas de honor con idénticos vestidos de tafetán rosa pálido, diseñados específicamente para complementar el vestido de la novia, sin rivalizar con él. Inmediatamente después de la familia estaban sus parientes más cercanos, tíos, tías y primos que habían viajado desde diferentes partes del estado de Oaxaca para asistir a la ceremonia. Algunos provenían de los pueblos de la Sierra Sur, donde la familia poseía fincas cafetaleras, otros de la costa, donde tenían intereses comerciales relacionados con la exportación de productos agrícolas, y algunos incluso de la Ciudad de México, donde varios miembros de la extensa familia habían establecido prósperos negocios. La procesión avanzó al ritmo pausado que marcaba la tradición, mientras las campanas de Santo Domingo repicaban con alegría, anunciando la ceremonia por toda la ciudad. El sonido de las campanas, fundidas en España durante el siglo XVIII y transportadas a través del Atlántico en los galeones que conectaban el Nuevo Mundo con la metrópoli, llenaba el aire matutino con su resonancia metálica que se extendía por todas las calles de la ciudad colonial. Al llegar a la plaza frente a la catedral, la procesión se detuvo un momento para que Catalina se preparara psicológicamente para el momento más importante de su vida. La plaza estaba repleta de gente, no solo los invitados a la ceremonia, sino también curiosos y ancianos que habían sido traídos para presenciar el espectáculo social más importante de la semana en una ciudad donde el entretenimiento público escaseaba y las celebraciones familiares de la alta sociedad se convertían en eventos comunitarios. Había vendedores ambulantes ofreciendo horchata fresca y agua de tamarindo, niños corriendo entre los adultos persiguiendo palomas, y grupos de mujeres comentando en voz baja los detalles del vestido de novia y especulando sobre el costo de la ceremonia. El aire se llenó de los aromas típicos de una mañana oaxaqueña, el humo de los braseros donde se preparan las tortillas para el desayuno, el aroma de las flores que adornaban los puertos del mercado cercano y el incienso que emanaba de las puertas abiertas de la catedral. Al llegar al templo, Aurelio esperaba en el altar mayor junto al padre Ignacio Morales, un sacerdote de 63 años que conocía a la familia Mendoza desde hacía más de 2 décadas y a quien Catalina había bautizado cuando apenas tenía unos meses. El padre Morales era un hombre respetado en la comunidad, conocido por su erudición teológica y su capacidad para oficiar ceremonias religiosas con la solemnidad y dignidad que exigían las familias más prominentes de la ciudad. El joven novio vestía un traje negro de corte europeo, confeccionado con tela inglesa importada, un sombrero de seda gris que había pertenecido a su abuelo paterno y una cadena de oro macizo que le cruzaba el pecho y conectaba el reloj de bolsillo que le habían regalado sus padres por su graduación. Su apariencia reflejaba la refinada educación que había recibido y su posición como descendiente hereditario de una de las familias más prósperas de la región. Aurelio pasó la noche anterior despierto, no por nerviosismo ante la ceremonia, sino reflexionando sobre la responsabilidad que había asumido.
Se casó con Catalina no solo, sino con toda una tradición familiar, expectativas sociales y el futuro de los hijos que había unido a través de su matrimonio. Era consciente de que su comportamiento como esposo se reflejaría no solo en su propia reputación, sino también en las familias de ambos. La ceremonia comenzó con normalidad, siguiendo el ritual católico establecido por el Concilio de Trento siglos atrás. La catedral estaba repleta. Las bancas de madera tallada que llenaban la nave principal estaban ocupadas por aproximadamente 400 personas, representando a lo más selecto de la sociedad oaxaqueña de finales del siglo XIX. El padre Morales inició las oraciones tradicionales en latín. Su voz resonó por todo el templo, con la autoridad que le otorgaban décadas de experiencia, oficiando ceremonias religiosas. El interior de la catedral estaba especialmente decorado para la ocasión. Flores blancas y amarillas, las favoritas de Catalina, según lo indicado por doña Carmen, se colocaron en grandes arreglos a ambos lados del altar mayor y en las capillas laterales. Cientos de velas encendidas creaban una atmósfera solemne y acogedora. Su luz dorada se reflejaba en los retablos barrocos que cubrían las paredes del templo, creando sombras danzantes que parecían dar vida a las altas figuras de madera de santos y ángeles coronadas con pan dorado. El aroma del incienso, quemado en pesados incensarios de plata donados a la catedral por familias picardas durante la época colonial, flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las flores, creando una atmósfera que parecía transportar a los presentes a una dimensión superior de la experiencia humana. Los invitados ocupan sus asientos según un estricto protocolo social. Las familias más importantes en las primeras filas, los parientes cercanos en las filas posteriores, los conocidos y socios comerciales en el centro de la nave, y los empleados, sirvientes y conocidos menos cercanos al fondo de la iglesia. Esta distribución espacial refleja fielmente la situación social en la Oaxaca del siglo XIX. Catalina respondió a las preguntas del sacerdote con voz clara y firme, aunque quienes la conocían bien podían notar cierta tensión en su rostro y en el ligero temblor de sus manos al sostener el rosario de perlas blancas que había pertenecido a su abuela materna. Era completamente normal que las novias se sintieran nerviosas el día de su boda, especialmente para un joven que estaba a punto de dejar el hogar paterno para siempre y comenzar una nueva vida como esposa y, eventualmente, como madre de los futuros herederos Domínguez. El ritual se desarrolló con normalidad en sus diferentes etapas. Las conferencias bíblicas apropiadas a la ocasión, cuidadosamente seleccionadas por el padre Morales para enfatizar los valores cristianos del matrimonio como sacramento divino. La homilía en la que el sacerdote habló sobre las responsabilidades mutuas de los esposos según la doctrina católica, y la bendición de los anillos, que simbolizaban la unión eterna de las almas ante Dios. Los anillos fueron elaborados especialmente para la ocasión por el orfebre más hábil de Oaxaca, don Macedonio Vázquez, quien, curiosamente, era pariente de doña Carmen. Estaban hechos de oro extraído de las minas de Oaxaca, pulidos a la perfección y grabados en el interior con las iniciales de los novios y la fecha de la ceremonia en números romanos, siguiendo una tradición que se remonta a la Europa medieval. Al llegar el momento del intercambio de votos, la parte más solemne y significativa de toda la ceremonia, algo extraño comenzó a suceder, algo que nadie notó. Catalina, quien solía responder con elegancia a todas las preguntas del ritual nupcial, demostrando conocer las oraciones apropiadas y manteniendo la compostura que se espera de una novia de su posición social, de repente se quedó en completo silencio. Su silencio
No era el nerviosismo típico de una joven novia, sino algo mucho más profundo e inquietante. Sus ojos, que momentos antes habían estado fijos en los de Aurelio, con una mezcla de afecto y solemnidad apropiada, ahora miraban a un punto indefinido en el espacio, como si estuviera estudiando algo que los demás no podían percibir, algo que los había cautivado por completo y los había desconectado de la realidad inmediata que la rodeaba. El padre Morales, pensando inicialmente que tal vez el joven no había escuchado bien la pregunta, debido al nerviosismo propio de tales ocasiones, repitió la fórmula sacramental con una voz un poco más alta y clara. Catalina Mendoza Vázquez, quieres recibir a Aurelio como tu esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la salud, con amor y respeto todos los días de tu vida. Pero Catalina permaneció en silencio, completamente inmóvil, salvo por un ligero temblor que empezó a recorrerle el cuerpo, empezando por las manos y extendiéndose gradualmente a brazos y hombros. Su rostro adquirió una palidez extrema que contrastaba dramáticamente con el bronceado natural de su piel, y su respiración era muy superficial y rápida, como si estuviera atravesando una crisis física o emocional. «Catalina, hija mía, ¿estás bien?», preguntó el sacerdote en voz baja, pero visiblemente preocupado, tranquilizándola con la intención de ofrecerle apoyo físico si lo necesitaba. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, un sonido de inquietud bajo, pero seguro que poco a poco llenó el espacio sagrado de la catedral. Doña Carmen se incorporó con ligereza en su asiento del banco delantero, dispuesta a correr al lado de su hija si la situación lo requería, mientras que don Evaristo palideció visiblemente y sus manos se aferraron con fuerza al borde del banco de madera tallada. Aurelio, por su parte, se retractó de su promesa, con la clara intención de tomarla del brazo y ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba. Fue entonces cuando ocurrió lo verdaderamente inexplicable, el suceso que cambió para siempre la vida de todos los presentes y se convirtió en el misterio más perdurable de la historia de Oaxaca. Catalina comenzó a caminar despacio, muy despacio, hacia la sacristía, detrás del altar mayor, alejándose del padre Morales, de Aurelio y de toda la congregación, quienes la observaban con creciente alarma. Sus movimientos eran completamente antinaturales, no como los de alguien que camina deliberadamente hacia un destino específico, sino más bien como los de alguien que se mueve en trance o sonámbulo. Sus pasos eran rígidos y mecánicos, como si sus piernas fueran filmadas al margen de su voluntad consciente, y su rostro conservaba la expresión ausente y distante que había aparecido momentos antes. El antiguo vellón flotaba más allá del momento en que caminaba, creando una imagen fantasmal que varios testigos describieron posteriormente como de otro mundo o como guiada por fuerzas invisibles. El bordado dorado y plateado del vellón reflejaba la luz de las velas, dándole la impresión de seguir su propio patrón, independientemente del movimiento de la tela. «¡Catalina! ¡Catalina, regresa!», gritó doña Carmen, levantándose bruscamente y corriendo hacia el altar con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad y posición social. Su grito rompió el silencio religioso que mantenía inmóviles a los invitados, y de repente toda la catedral se llenó de voces, pasos y el sonido de gente moviéndose en sus asientos. Don Evaristo la siguió de inmediato, junto con varios familiares y amigos cercanos que no entendían lo que sucedía, pero instintivamente sintieron que debían ayudar. Aurelio empezó a seguir a Catalina, llamándola por su nombre con una voz que mezclaba confusión, preocupación y un creciente terror ante la inexplicable situación.
pero ninguno fue lo suficientemente rápido. La joven novia desapareció por la puerta de madera tallada que conducía a la sacristía, y ese fue literalmente el último momento en que vio pasar la vida. La puerta se cerró tras ella con un sonido que resonó por toda la catedral como un portazo, un sonido que muchos de los presentes recordarían con escalofríos el resto de sus vidas. Cuando la familia, el padre Morales y varios de los invitados más cercanos fueron conducidos a la sacristía segundos después, encontraron la sala completamente vacía. Era una sala rectangular de tamaño mediano, donde los sacerdotes se preparaban para las ceremonias religiosas y donde se guardaban los objetos sagrados más importantes de la catedral. Cálices de oro y plata, vestimentas bordadas para ocasiones especiales, libros litúrgicos encuadernados en cuero y reliquias de santos donadas por familias de Picar a lo largo de los siglos. No había otra salida visible de la sacristía, aparte de la puerta por la que había entrado. Las dos ventanas de la habitación estaban selladas por dentro, con sus cerrojos de hierro forjado firmemente puestos, y además estaban situadas a una altura considerable sobre el suelo exterior, lo que hacía prácticamente imposible que alguien las usara como vía de escape. Era como si Catalina se hubiera desvanecido literalmente, evaporándose como humo en el reducido espacio de la sacristía. La búsqueda comenzó de inmediato con una intensidad y organización que reflejaban tanto la prominencia social de la familia Mendoza como la extraordinaria naturalidad de lo ocurrido. Grupos de hombres armados con lámparas de aceite y velas registraron minuciosamente cada rincón de la catedral. El coro, ubicado en la parte superior del templo, todas las capillas laterales dedicadas a diferentes santos, los confesionarios de madera tallada donde los fieles se reunían para confesar sus pecados, el baptisterio donde se administraba el sacramento del bautismo, e incluso los campanarios, a los que se accedía por estrechas y empinadas escaleras de piedra. Don Evaristo, desesperado por encontrar a su hija, ofreció de inmediato una cuantiosa recompensa a quien proporcionara información sobre el desfile de Catalina. La suma ofrecida equivalía al salario anual de un obrero cualificado, una suma que representaba una fortuna para el ayuntamiento oaxaqueño y demostraba tanto su desesperación como su solvencia económica. La noticia de la desaparición se extendió por la ciudad con una rapidez extraordinaria. En una época en la que la comunicación dependía del boca a boca y los sucesos extraordinarios se convertían rápidamente en tema de conversación en toda la comunidad, Oaxaca pronto se involucró en la búsqueda de Catalina Mendoza. Durante los días siguientes, las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad trabajaron coordinadamente para resolver el misterio. El alcalde de la ciudad, don Porfirio Zabaleta, un hombre pragmático con 6 años de experiencia en el cargo y experiencia en situaciones difíciles, ordenó un reconocimiento sistemático de todas las casas en un radio de 10 metros cuadrados alrededor de la catedral. Los soldados de la Guardia Local, comandados por el coronel Sebastián Morelos, participaron activamente en la búsqueda. Estos soldados, veteranos de las guerras que sacudieron a México durante décadas, organizaron patrullas que registraron toda la ciudad, así como las carreteras principales que conducían a Oaxaca, los pueblos aledaños en un radio de 50 kilómetros, y todas las granjas y ranchos de la región, donde Catalina pudiera haberse refugiado o haber sido secuestrada contra su voluntad. Establecieron puestos de control en todos los caminos principales que salían de la ciudad, donde los soldados detenían e interrogaban a todos los viajeros,
comerciantes que transportaban mercancías entre las diferentes ciudades del estado, transportistas que conducían mulas cargadas con productos agrícolas a los mercados regionales, peregrinos que se dirigían a santuarios religiosos y cualquiera que pudiera haber visto a una joven vestida de novia en los días posteriores a su desaparición. Interrogó exhaustivamente a todos los presentes en la ceremonia, desde los invitados más importantes y respetados hasta quienes colaboraban en los preparativos. Las autoridades recopilaron listas detalladas de todos los que habían estado en la catedral esa mañana, los entrevistaron individualmente y verificaron sus declaraciones cotejando la información proporcionada por varios testigos. Nadie había visto nada extraño antes de la desaparición. Nadie había notado la presencia de desconocidos en la catedral durante la ceremonia. Nadie había presenciado un comportamiento peculiar en un miembro de la congregación. Y absolutamente nadie podía ofrecer una explicación lógica, racional o siquiera remotamente plausible de lo ocurrido con Catalina Mendoza. El padre Ignacio Morales quedó particularmente perturbado por lo sucedido, tanto a nivel personal como profesional. En sus 4 años como sacerdote, durante los cuales ofició ceremonias religiosas como bautizos, confirmaciones, matrimonios y funerales, nada había desafiado tanto su comprensión de la naturaleza humana y de la intervención divina en los asuntos terrenales. Pasaba horas en círculos ante el altar mayor de la catedral, rezando intensamente, buscando una respuesta divina, un sueño revelado o una señal sobrenatural que explicara lo sucedido. Dedicó su vida al servicio religioso y creía firmemente en el poder de la oración para obtener respuestas a los misterios más difíciles de la existencia humana, pero en este caso, sus oraciones fueron respondidas con algo más que silencio. Le rogué que consultara a otros sacerdotes con más experiencia en la diócesis de Antequera, incluyendo algunos que habían estudiado teología en seminarios europeos y que tenían fama de eruditos en asuntos relacionados con fenómenos extraordinarios o situaciones sobrenaturales. Incluí una carta detallada al obispo de Antequera, solicitando consejo teológico sobre cómo proceder en un caso tan extraordinario y sin precedentes. La respuesta del obispo, que llegó 3 semanas después del incidente, recomendó prudencia, oración constante y evitar especulaciones que pudieran dar lugar a supersticiones alimentarias populares. El obispo sugirió que el caso probablemente tenía una explicación natural que eventualmente se descubriría y aconsejó al padre Morales que mantuviera la calma y continuara con sus labores pastorales habituales, mientras las autoridades civiles continuaban la investigación. Aurelio Domínguez, devastado emocionalmente por la pérdida de su prometida, se unió a la búsqueda con una dedicación que rozaba la obsesión. Aunque su matrimonio con Catalina había sido concertado por familias que se apegaban a las convenciones sociales de la época, había desarrollado sentimientos genuinos y profundos por ella durante los meses de noviazgo, y su fracaso afectó profundamente incluso a su propia familia. Personalmente visité todos los pueblos en un radio de 100 kilómetros alrededor de Oaxaca, recorriendo a caballo caminos polvorientos y peligrosos, durmiendo en posadas baratas o incluso al aire libre cuando era necesario, e interrogando persistentemente a comerciantes, arrieros, curas de pueblo, autoridades locales y viajeros si habían visto a un joven vestido de novia o si habían oído rumores relacionados con alguna mujer desaparecida. Su dolor era evidente para todos los que lo conocieron, y muchos comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de haber sido un matrimonio arreglado, según las convenciones sociales de la época, había desarrollado
genuinos sentimientos de amor por Catalina que iban mucho más allá de la simple conveniencia social o económica que solía motivar este tipo de unión. Sus sacerdotes, don Aurelio Domínguez padre y doña Esperanza Ruiz de Domínguez, intentaron inicialmente convencerlo de que abandonara su búsqueda y aceptara la posibilidad de otro matrimonio ventajoso con otro joven de buena familia. Argumentaron, con lógica práctica pero sin sensibilidad emocional, que era mayor, que se había establecido en la edad ideal para el matrimonio y que su futuro como heredero de la familia le exigiría formar un hogar y tener descendencia lo antes posible. Pero Aurelio negó rotundamente haber considerado esa posibilidad. Catalina está viva en algún lugar, insistió. Una convicción que su familia consideraba irreal, pero que respetaban debido a la evidente profundidad de su dolor. Mientras exista la más mínima posibilidad de encontrarla, no abandonaré la búsqueda, y desde luego no consideraré casarme con otra mujer. Las semanas se convirtieron gradualmente en meses, y la intensa búsqueda inicial inevitablemente comenzó a disminuir. Las autoridades no podían mantener a los soldados y operar indefinidamente solo en un caso que, por extraordinario que fuera, no mostraba indicios de ningún avance hacia una resolución. La vida en Oaxaca volvió gradualmente a su ritmo normal, aunque el misterio de la novia desaparecida se convirtió en un tema de conversación más frecuente y recurrente en mercados, cantinas, reuniones familiares y cualquier lugar donde la gente se reuniera para socializar. Se crearon numerosas teorías de todo tipo para explicar lo inexplicable. Algunos creían que Catalina había estado escondida con un amante secreto que permaneció oculto durante los meses de preparación para la boda, pero esta teoría era difícil de sostener, dado que los jóvenes de su posición social, Vivian, contaban con poca supervisión constante y muchas oportunidades para desarrollar relaciones románticas secretas. Otros creen que fue víctima de un secuestro deliberadamente planeado, posiblemente motivado por el deseo de obtener un rescate de su adinerada familia, aunque nunca se supo del destino de los secuestradores ni se exigió un rescate, ya que esta teoría también es problemática. Algunos especulan que criminales planearon el secuestro, pero algo salió mal, lo que posiblemente resultó en la muerte accidental de Catalina y en la decisión de los secuestradores de confiscar sus bienes sin exigir nada. Los más supersticiosos, especialmente entre la población indígena, que mantenía creencias religiosas prehispánicas a pesar de siglos de evangelización cristiana, comenzaron a hablar de una intervención sobrenatural. Decían que los dioses zapotecas habían sido invocados por Catalina porque el vellón ancestral contenía símbolos sagrados que no debían profanarse en una ceremonia cristiana, o que las fuerzas espirituales se habían sentido ofendidas por la mezcla de tradiciones indígenas y europeas que representaba su matrimonio. También quería creer que Catalina fue elegida por fuerzas divinas para alguien con un propósito especial que los mortales no podían comprender, y que su desaparición fue en realidad una forma de ascensión espiritual similar a la descrita en las vidas de algunos santos católicos. Esta teoría se popularizó especialmente entre las mujeres del pueblo, que comenzaron a rezarle a Catalina como si fuera Papá Noel, pidiendo su intercesión para resolver sus propios problemas matrimoniales o familiares. La familia Mendoza nunca se recuperó del todo de la tragedia que destrozó no solo sus esperanzas en el futuro de Catalina, sino también la estabilidad emocional de toda la estructura familiar.
Doña Carmen desarrolló una depresión profunda y persistente que la mantuvo confinada en su casa durante meses, negándose a recibir visitas, participar en actividades sociales o incluso salir de casa para ayudar en la misa dominical. Pasaba la mayor parte del tiempo rezando constantemente por el regreso de su hija, alternando entre periodos de esperanza irracional, donde estaba convencida de que Catalina volvería en cualquier momento, y periodos de desesperación, donde lloraba desconsoladamente durante horas. Su salud física también se deterioró notablemente. Perdió una cantidad alarmante de peso, su cabello empezó a encanecer prematuramente y desarrolló un temblor en las manos que se acentuaba cuando se encontraba bajo estrés emocional. Don Evaristo, otrora un empresario próspero y optimista, conocido en todo Oaxaca por su energía emprendedora y su capacidad para identificar oportunidades de negocio rentables, se volvió retraído y melancólico. Su negocio comenzó a decaer, no tanto por falta de habilidades o conocimientos empresariales, sino también por falta de interés y motivación para participar activamente en las actividades que antes habían sido el centro de su vida. Los empleados que llevaban años trabajando allí comentaban que, al parecer, habían perdido la capacidad de concentrarse en los detalles del negocio que antes manejaban con precisión y entusiasmo. A menudo lo veía de pie frente a los escaparates de su tienda, con la mirada perdida en la calle, como si esperara ver a Catalina caminando a casa en cualquier momento. Las hermanas menores de Catalina, Soledad y Refugio, crecieron profundamente afectadas por la desaparición de su hermana mayor y la devastación emocional que causó en su familia. Soledad, quien tenía muchos años cuando ocurrió el incidente, desató un miedo irracional e inexplicable en las iglesias que persistió durante toda su vida. Se negaba rotundamente a entrar a la Catedral de Santo Domingo e incluso evitaba la plaza frente a la iglesia siempre que podía. Cuando su familia insistía en que asistiera a misa los domingos, como era obligatorio para toda familia católica respetable, sufría ataques de ansiedad que se manifestaban en sudoración excesiva, palpitaciones y temblores incontrolables. Un refugiado de 3 años cuando Catalina desapareció comenzó a tener pesadillas recurrentes que perturbaron su sueño durante años. En estos sueños veía a Catalina caminando por pasillos interminables, iluminados por velas, siempre vestida de novia, llamándola por su nombre, pero siempre a una distancia que él no podía alcanzar sin siquiera intentar correr hacia ella. Durante el día, Refugio se convertía en una niña extraordinariamente religiosa, pasando horas ante el altar familiar que doña Carmen había erigido en su casa, rezando rosarios interminables y pidiendo a Dios que le revelara lo sucedido a su hermana. Esta intensidad religiosa preocupaba a sus sacerdotes, pero también les proporcionaba un extraño consuelo, quienes interpretaban la piedad de su hija menor como una señal de que Dios no había abandonado por completo a su familia. El anciano antepasado, por supuesto, había desaparecido junto con Catalina, y su pérdida representó para doña Carmen un dolor adicional que trascendió la desaparición de su hija. El vellón en el suelo tenía un valor sentimental incalculable como reliquia familiar vinculada a 4 generaciones de mujeres, pero también representaba la continuidad de las tradiciones familiares, una conexión tangible con las generaciones pasadas y futuras. La cadena se rompió, les dijo doña Carmen a sus hermanas cuando las visitó para consolarlas. 4 generaciones de mujeres en nuestra familia han usado esto para casarse, y ahora la tradición está en constante evolución. ¿Para qué deberían usar Soledad y Refugio cuando llegue el momento? ¿Cómo pueden conectarse con sus ancestros? Esta preocupación, que podría parecer superficial comparada con la desaparición de una hija, era una realidad profundamente significativa
en una cultura donde las tradiciones familiares proporcionaban identidad, continuidad y un sentido de persistencia que impregnaba la vida individual. La pérdida de velocidad simbolizó la ruptura de una continuidad cultural que había perdurado a través de periodos de cambio político, social y económico. Aurelio Domínguez nunca se casó, a pesar de la constante presión de su familia y de la sociedad oaxaqueña en general. Rechazó de plano todas las propuestas de matrimonio que le presentaron en los años siguientes, incluyendo algunas muy lucrativas de familias prominentes con hijas casaderas que se convirtieron en parejas muy codiciadas por su educación, sus propiedades y su reputación de honor. Mi corazón pertenece a Catalina, era su invariable respuesta a estas propuestas. Mientras no hubiera certeza sobre quién sería el sucesor, no podía considerar la posibilidad de casarme con otra mujer. Sería una traición tanto para ella como para cualquier otra mujer que aceptara casarse con mi amigo sabiendo que mi corazón está en otra parte. Se dedicó por completo a la gestión de las explotaciones agrícolas familiares, tarea que desempeñó con destreza y notable éxito, convirtiendo las fincas Domínguez en algunas de las más prósperas de la región. Introdujo técnicas agrícolas modernas aprendidas durante sus estudios, mejoró las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas e instauró programas de educación básica para los hijos de sus empleados. Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales, se convirtió en un hombre solitario y melancólico, respetado y admirado por la comunidad, pero también compadecido por su inquebrantable fidelidad a una mujer que había desaparecido misteriosamente. Su casa, que había sido renovada y decorada para la boda de Catalina, permaneció prácticamente vacía, con poco personal y visitada por quienes estaban solos cuando era necesario atender asuntos en Oaxaca. Los años transcurrieron lentamente, marcados por los cambios graduales que México experimentó bajo el gobierno de Porfirio Díaz. La década de 1880 trajo consigo transformaciones significativas tanto para el país en general como para Oaxaca en particular. Las políticas de modernización del porfiriato comenzaron a implementarse sistemáticamente y la ciudad experimentó cambios graduales en su infraestructura física, su vida social y su conexión con el resto del país y el mundo. Se construyeron nuevos edificios con estilos arquitectónicos más modernos que comenzaron a competir con la arquitectura colonial tradicional. Se mejoraron los señalamientos de las calles principales con una iluminación de mayor calidad, se instalaron sistemas de alumbrado público más eficientes y se establecieron comunicaciones telegráficas que conectaban Oaxaca directamente con la Ciudad de México, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para transmitir información importante. Trajeron también las primeras influencias tecnológicas de la era industrial. Máquinas de vapor para algunos procesos de manufactura, herramientas agrícolas más eficientes importadas de Estados Unidos y Europa, y paulatinamente los primeros automóviles que causaron sensación entre la población acostumbrada exclusivamente al transporte de tracción animal. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios y modernizaciones, el misterio de Catalina Mendoza seguía sin resolverse, permaneciendo como un legado en la memoria colectiva de la ciudad. En ocasiones, viajeros que llegaban a tierras lejanas afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco caminando alrededor de la catedral en noches de luna llena. Pero estas historias generalmente se descartaban como supersticiones populares infundadas. También hubo informes esporádicos de música de órgano que supuestamente provenía de la catedral durante horas sin servicios religiosos programados, y de velas que se encendían espontáneamente en el altar mayor sin explicación aparente. Inicialmente, se le pidió al padre Morales que investigara estos informes,
pero nunca se logró encontrar evidencia física que los corroborara. En 1885, 6 años después de su desaparición, don Evaristo Mendoza murió de una enfermedad pulmonar que los médicos locales diagnosticaron como neumonía, pero muchos de sus conocidos atribuyeron tanto a su avanzada edad como a la profunda y persistente tristeza que arrastraba desde la pérdida de su hijo, el alcalde. Su última enfermedad duró solo 2 semanas, durante las cuales deliraba con frecuencia, hablándole a Catalina como si estuviera presente en la habitación y rogándole que volviera a casa. En su lecho de muerte, rodeado de doña Carmen y sus hijas menores, sus últimas palabras fueron una súplica dirigida directamente a Catalina. «Mija, donde quiera que estés, por favor, vuelve a casa o al menos dame alguna señal de que estás bien. Tu madre no puede seguir sometida a esto». Doña Carmen sobrevivió a su matrimonio solo 2 años más, falleciendo en 1887, justo después de que el médico la registrara oficialmente como paciente cardíaca. Sin embargo, quienes la conocieron sabían que la causa de su fallecimiento fue el dolor acumulado durante años de sufrimiento constante. Durante sus últimos días, hablaba a menudo con Catalina mientras estudiaba en casa, describiéndole los cambios que había experimentado en la ciudad, los logros académicos de sus hermanas menores y pidiéndole que cuidara de la familia donde quiera que estudiara. Su muerte marcó el fin de la generación que conoció directamente a Catalina como persona viva y el inicio de su transformación de una personalidad desaparecida a una figura legendaria en la memoria popular de Oaxaca. Soledad se casó en 1884 con Roberto Vasconcelos, un próspero comerciante de la Ciudad de México que había establecido negocios exitosos en Oaxaca durante la década anterior. La ceremonia fue deliberadamente discreta, celebrada en una pequeña capilla de la Catedral de Santo Domingo, porque Soledad simplemente no podía soportar la idea de casarse en el mismo lugar donde su hermana había desaparecido. El matrimonio de Soledad fue relativamente exitoso y tuvo 2 hijos. Un hijo llamado Evaristo en honor a su abuelo y una hija llamada Carmen en memoria de su madre. Sin embargo, nunca superó por completo el trauma del desastre de Catalina y a lo largo de su matrimonio sufrió pesadillas ocasionales y episodios de ansiedad relacionados con las iglesias y las ceremonias religiosas. El refugio lo llevó a tomar una decisión completamente diferente en su vida. En 1886, en sus últimos años, decidió adoptar los hábitos religiosos y se hizo monja en el convento de Santa Catalina de Siena, una decisión que muchos interpretaron como su forma de procesar el trauma de la pérdida de su hermana y la destrucción de su familia. Como Sor María del Carmen, adoptó este nombre religioso en honor a su madre ese otoño. Se dedicó por completo a la vida contemplativa y al cuidado de los enfermos y necesitados de la ciudad. El convento de Santa Catalina era conocido en toda la región por su hospital para indigentes y por las obras de caridad que las monjas realizaban entre la población más necesitada de Oaxaca. La vida religiosa le brindó un refugio para la paz espiritual que anhelaba desesperadamente tras la tragedia familiar. Sus superiores comentaron que era una monja ejemplar, dedicada por completo a la oración y al servicio, pero que en ocasiones se dedicaba a la carretera con una intensidad que sugería que aún cargaba con el dolor de las pérdidas pasadas. La casa de Mendoza en la calle Alcalá fue vendida en 1888 por Soledad, quien, como única heredera sobreviviente, decidió que ya no soportaba vivir en el lugar donde recordaba constantemente a su hermana desaparecida y a sus padres caídos. Los recuerdos asociados a cada habitación, cada mueble y cada rincón de la casa eran demasiado dolorosos como para permitirle encontrar paz allí. Los nuevos propietarios eran una familia de inmigrantes españoles apellidados Gutiérrez,
quienes habían sido enviados a México durante la década de 1880 en busca de oportunidades de negocio en un país en pleno crecimiento económico durante el Porfiriato. Sin conocer la trágica historia de la casa, la convirtieron en una tienda de abarrotes y abarrotes que rápidamente se popularizó en el barrio gracias a sus precios justos y la amabilidad de los dueños. Aurelio Domínguez se instaló definitivamente en sus propiedades rurales de los valles centrales de Oaxaca, donde se dedicó por completo a la agricultura y la ganadería con notable éxito, convirtiéndola en una de las haciendas más prósperas de la región. Sus fincas se convirtieron en modelos de eficiencia y productividad, utilizando técnicas modernas aprendidas durante sus estudios y viajes. Todavía visitaba rara vez la ciudad de Oaxaca. Cuando lo hacía por negocios, siempre pasaba por la Catedral de Santo Domingo y encendía velas por Catalina. Los sacerdotes que conocía respetaban profundamente su dolor y su inquebrantable fidelidad, y nunca intentaron convencerlo de que considerara el matrimonio como una opción para su futuro. Durante la década de 1890, México experimentó un período de relativa estabilidad política y crecimiento económico sostenido bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Oaxaca se benefició considerablemente de estas políticas nacionales de modernización, y la ciudad experimentó una transformación significativa y visible. Se instaló el primer sistema de alumbrado público eléctrico en las calles principales, reemplazando las antiguas lámparas de aceite que habían iluminado la ciudad durante siglos. Las comunicaciones con la capital del país mejoraron drásticamente gracias a líneas telegráficas más eficientes y la construcción de carreteras que redujeron los tiempos de viaje. Se realizaron inversiones externas que impulsaron la economía local, especialmente en los sectores agrícola y comercial. La sociedad oaxaqueña también experimentó cambios graduales en sus costumbres y valores. Las ideas liberales que caracterizaron el porfiriato comenzaron a influir en la educación, las relaciones sociales y las expectativas sobre el rol de la mujer en la sociedad. Sin embargo, estos cambios fueron graduales y no alteraron fundamentalmente las estructuras sociales tradicionales que habían dominado la región durante siglos. El padre Ignacio Morales, quien ofició la ceremonia interrumpida, se jubiló en 1892 debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que surgieron durante sus últimos años de servicio. Su sucesor, el padre Francisco Javier López, era un hombre más joven, enviado a Oaxaca desde el Seminario de Puebla con una sólida formación teológica y una reputación de dedicación pastoral. El padre López escuchó la historia de Catalina Mendoza directamente de su predecesor durante el periodo de transición y mantuvo vivo el recuerdo del caso en los archivos parroquiales, con una meticulosidad que demostraba tanto su interés personal en el misterio como su comprensión de su importancia para la comunidad local. En ocasiones, cuando los visitantes de Oaxaca se interesaban por conocer las historias y leyendas locales, el padre López relataba el misterio de la novia desaparecida con una mezcla de fascinación y respeto religioso. Siempre recalqué que, aunque no había una explicación definitiva de lo sucedido, la Iglesia mantenía la esperanza de que finalmente se revelara la verdad sobre el destino de Catalina Mendoza. En 1895, años después de su desaparición, la Catedral de Santo Domingo requirió importantes reparaciones que ya no podían posponerse sin garantizar la integridad estructural del edificio. Las lluvias torrenciales de temporadas anteriores habían causado graves filtraciones en el techo principal. Algunos muros presentaban preocupantes signos de deterioro que requerían atención inmediata, y varios retablos barrocos requerían restauración para preservar su valor artístico e histórico. El obispo de Antequera,
aprobó un ambicioso proyecto de restauración que incluía no solo las reparaciones estructurales necesarias, sino también mejoras en la decoración interior y la modernización de algunos sistemas básicos como el drenaje y la ventilación. El coste del proyecto fue considerable, pero se consideró una inversión necesaria para preservar uno de los tesoros arquitectónicos más importantes de la región. La restauración fue encargada por una prestigiosa constructora con sede en la Ciudad de México, dirigida por el ingeniero Don Sebastián Ramírez, con 5 años de experiencia en la restauración de edificios coloniales. Ramírez había trabajado previamente en proyectos similares en catedrales de Puebla, Guadalajara y Morelia, y gozaba de una sólida reputación por su pericia técnica y respeto por el valor histórico de las estructuras que restauraba. El ingeniero Ramírez llegó a Oaxaca en marzo de 1895, acompañado de un equipo de artesanos expertos, cuidadosamente seleccionados para este proyecto específico. El equipo incluía albañiles con experiencia en técnicas de construcción colonial, carpinteros especializados en la reparación de madera antigua, pintores familiarizados con los pigmentos y las técnicas tradicionales utilizadas en la decoración de iglesias, y especialistas en cantería capaces de reparar y reemplazar elementos arquitectónicos de piedra labrada. El proyecto de restauración estaba previsto que durara aproximadamente 2 meses, y durante ese tiempo las misas dominicales y las ceremonias religiosas más importantes se celebraban en una capilla lateral para no interrumpir por completo las actividades religiosas que eran centrales en la vida espiritual de la comunidad oaxaqueña. Durante las primeras semanas de trabajo, los obreros se centraron en las zonas más visibles y accesibles del interior de la catedral. Reparar la techumbre principal, limpiar y restaurar los retablos barrocos que habían acumulado humo de velas e incienso, y renovar el sistema de desagüe que había provocado problemas de humedad en varias secciones del edificio. Fue cuando los trabajadores comenzaron a concentrarse en los muros de la sacristía que prepararon el escenario para un descubrimiento que cambiaría para siempre la percepción del misterio de Catalina Mendoza y que proporcionaría, años después de su muerte, algunas respuestas a preguntas que habían atormentado a una ciudad enterrada. Aurelio Domínguez había fallecido el año anterior, en 1894, a la edad de 4 años y medio, trayendo consigo sus recuerdos, su dolor y la inquebrantable esperanza de conocer algún día a Catalina. Su muerte se debió a una fiebre repentina que los médicos no diagnosticaron correctamente, pero que progresó rápidamente, perjudicando a todo el personal médico disponible en ese momento. Lo asesinaron en su finca principal, rodeado de sus empleados más cercanos y algunos familiares que lograron escapar de la ciudad. Sus últimas palabras, según un estudiante, fueron para Catalina: «Por fin sabré dónde estás, mi amor. Él te esperó durante los primeros años y ahora podemos estar juntos». Su muerte pasó casi desapercibida para el ayuntamiento y los habitantes de Oaxaca, ya que vivió recluido en sus propiedades rurales durante muchos años, manteniendo un contacto mínimo con la sociedad urbana de la que se había integrado en su juventud. Sin embargo, algunos ancianos del pueblo aún conservaban su historia y la de Catalina Mendoza, y su caída reavivó temporalmente las conversaciones sobre el misterio que había marcado sus vidas. El 15 de octubre de 1895, años después de la desaparición de Catalina, los restauradores comenzaron a retirar una sección del muro de la sacristía que presentaba claros signos de humedad crónica y deterioro estructural. El ingeniero Ramírez identificó esta sección del muro como problemática durante su inspección inicial, ya que presentaba manchas grises, humedad y decoloración que sugerían problemas subyacentes que requerían investigación
y reparación. El maestro de albañil a cargo de esta sección de la obra fue Fortunato Morales, de 4 y 5 años, quien había trabajado en construcción y restauración durante más de 20 años, y tenía fama de ser particularmente cuidadoso y diligente en su trabajo. Fortunato nació y creció en Oaxaca y conocía la historia de Catalina Mendoza, pero no estuvo presente en la catedral el día de su desaparición. Mientras Fortunato retiraba cuidadosamente las baldosas deterioradas de la sección problemática de la pared, notó que una zona específica sonaba a hueco al golpearla con el martillo. Este sonido era diferente del sonido sólido que producían otras secciones de la misma pared, y su experiencia le indicó que podría indicar la presencia de un vacío o cavidad detrás de las baldosas. «Ingeniero Ramírez», llamó Fortunato a su supervisor, dejando las herramientas y limpiándose las manos en la visera de cuero. «Creo que hay algo extraño en esta sección de la pared. Escuche esto». Golpeó la pared con el martillo, produciendo el sonido que le había llamado la atención. Parece que hay un espacio vacío detrás de estas baldosas, que no debería existir según los planos originales del edificio. El ingeniero Ramírez decidió inmediatamente examinar la situación personalmente. De hecho, al impactar el muro en diferentes puntos, se escuchó claramente un fuerte sonido en un área de aproximadamente 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho, lo que sugería la existencia de una cavidad considerable más allá del muro visible. Ramírez consultó inmediatamente los planos arquitectónicos originales del edificio que datan del siglo XVII y se obtuvieron del archivo de la arquidiócesis, antes de comenzar el proyecto de restauración. Según estos documentos históricos, no debería haber ningún espacio vacío en esta ubicación específica de la sacristía. El muro debía ser sólido en toda su extensión, formando parte de la estructura principal del edificio. «Esto es muy extraño», comentó Ramírez tras estudiar detenidamente los planos. «No hay indicios de que deba haber un vacío en este lugar. Abramos esta sección con mucho cuidado para ver qué hay detrás. Podría ser algún problema estructural que debamos identificar y reparar». Ramírez ordenó que las obras se realizaran con extrema precaución, pues desconocía qué podría encontrarse detrás del muro. Podría ser simplemente una cavidad formada por el asentamiento del edificio a lo largo de los siglos, o evidencia de un problema estructural más grave que requiriera una reparación especializada. Los trabajadores comenzaron a retirar cuidadosamente las baldosas una a una, utilizando herramientas especializadas para evitar dañar la estructura circundante. A medida que la pendiente del muro aumentaba, empezó a filtrarse un aire frío y viciado con un olor extraño y desagradable, que hizo que varios hombres retrocedieran instintivamente. El olor era una mezcla compleja e inquietante. Humedad acumulada durante muchos años, algo antiguo y algo más que ninguno de los dos pudo identificar de inmediato, pero que les producía una sensación instintiva de inquietud. Era un aroma que parecía evocar el tiempo detenido, espacios sellados durante décadas, secretos que esperaban ser descubiertos. Cuando por fin logró crear una abertura lo suficientemente grande como para dejar pasar la luz, el ingeniero Ramírez encendió cuidadosamente una lámpara de aceite para iluminar el espacio oculto que había descubierto. La impresionante luz de la lámpara reveló gradualmente el interior de lo que parecía ser una pequeña cámara rectangular, de aproximadamente 2 metros de alto, 5 pies de ancho y poco más de 1 metro de profundidad. Lo que vi dentro de esa cámara permaneció en secreto, completamente paralizado por el horror, la tristeza y la incredulidad. Después de todo, en lo que claramente era un espacio construido exclusivamente dentro de la estructura de la pared, había restos humanos que obviamente habían permanecido allí durante muchos años.
Pero estos no eran restos antiguos de algún conjunto medieval o colonial. Eran los restos de una persona que había estado allí mucho menos tiempo, y junto a los huesos había fragmentos de lona blanca, en cajas y deteriorados, y algo que brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. «Dios mío», murmuró Ramírez, santiguándose instintivamente con la mano que no sostenía la lámpara. Su voz temblaba de emoción y de comprensión gradual de lo que probablemente había descubierto. «Fortunato, busca de inmediato al padre López y a las autoridades municipales. No toquemos nada más hasta que lleguen. Creo que acabamos de resolver un misterio que ha atormentado a esta ciudad durante 10 años». La noticia del descubrimiento se extendió por Oaxaca con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física. En la tarde de ese mismo 15 de octubre de 1895, exactamente 2 años después de la desaparición de Catalina Mendoza, una multitud considerable se congregó en la plaza frente a Santo Domingo, ansiosa por conocer los detalles de lo que muchos ya sospechaban que podría estar relacionado con el caso más famoso y misterioso de la historia reciente de la ciudad. El padre Francisco López llegó a la catedral casi de inmediato, acompañado por el alcalde municipal, don Arturo Vasconcelos, y el juez local, licenciado Miguel Ángel Córdoba. También le presentaron al médico municipal, doctor Emilio Sánchez, quien contaba con amplia experiencia en el examen de restos humanos para determinar causas de muerte en casos judiciales, una habilidad que lamentablemente tuvo que desarrollar debido a la violencia política que caracterizó décadas anteriores en México. La inspección inicial de la cavidad secreta reveló detalles que confirmaron de inmediato las afirmaciones de todos los presentes sobre la identidad de los restos. Junto a los objetos, claramente pertenecientes a un joven, encontrará varios que le harán dudar sobre quién ha estado encerrado en su habitación durante los últimos años. Se encontraron fragmentos de un vestido de novia de seda blanca, aunque la tela estaba muy deteriorada por el paso del tiempo y la humedad. Sin embargo, aún era posible identificar la excepcional calidad de la seda y algunos de los patrones de bordado, que fueron descritos detalladamente por testigos que vieron a Catalina el día de su fallida boda. Aún más importantes fueron las pequeñas perlas que formaban parte de la decoración del vestido. Muchas de estas perlas sobrevivieron al deterioro que afectó a la tela, y su tamaño, forma y calidad coincidían exactamente con las descripciones registradas en las declaraciones oficiales recopiladas durante la investigación original. Pero el descubrimiento más significativo y conmovedor fueron los restos del famoso vellón ancestral de la familia Mendoza. Aunque el tul quedó completamente destruido por el tiempo y la humedad, los bordados de oro y plata resistieron mucho mejor las duras condiciones. Fue posible identificar con claridad algunos de los patrones zapotecas descritos con tanta viveza por doña Carmen. Las flores de 4 pétalos, las grecas que representan a la serpiente emplumada y las figuras geométricas que simbolizan los conceptos sagrados de la cosmogonía indígena. El doctor Sánchez realizó un examen preliminar de los restos humanos y determinó que efectivamente correspondían a una mujer de aproximadamente 10 años. La conservación de los objetos fue notable, considerando las condiciones en las que permanecieron durante varios años, posiblemente debido a las características específicas del espacio confinado, que actuó como una especie de cámara de conservación natural. Lo que más perturbó al doctor Sánchez y a todos los presentes fue la ausencia de signos de violencia física. No había heridas abiertas que indicaran forcejeo o ataque, ni evidencia de trauma que indicara que Catalina había sido golpeada o herida antes de morir, y la integridad general del esqueleto era notable. Es como si hubieras entrado ahí y simplemente
Te hubieras caído, comentaron el médico y el padre López en privado, visiblemente perturbados por sus acciones. No veo ninguna evidencia de que te hayan forzado físicamente ni de que hayas sufrido violencia. Esto es extraordinariamente extraño y perturbador. Pero el detalle más desconcertante y escalofriante fue la posición exacta en la que se encontraron los restos. Un examen más detallado reveló que Catalina había sido asesinada boca abajo, apoyada contra la pared trasera de la cámara secreta, con los brazos extendidos en una posición que recordaba inquietantemente a una crucifixión. No había evidencia de que hubiera intentado escapar, de que hubiera golpeado las paredes buscando una salida, ni de que hubiera luchado contra su confinamiento. La investigación oficial se reanudó de inmediato, aunque tras la decisión, las posibilidades de encontrar testimonios adicionales o nuevas pruebas eran extremadamente limitadas. Sin embargo, existían suficientes elementos físicos para confirmar definitivamente que los restos pertenecían a Catalina Mendoza. La edad aproximada coincidía perfectamente, el sexo era correcto, el atuendo de boda era inconfundible y, sobre todo, el velo familiar proporcionaba una identificación indudable. El investigador se centra en determinar cómo se construyó la cámara secreta y cuándo se vendió. Un examen detallado de la albañilería reveló que la entrada a la cavidad se selló desde el exterior mediante técnicas de construcción que requieren conocimientos especializados y un tiempo considerable para su correcta ejecución. Esto significaba que Catalina no había sido simplemente encerrada accidentalmente en un espacio existente, sino que alguien había planeado y ejecutado deliberadamente su confinamiento. Busque el acceso a la sacristía, el conocimiento de las técnicas de construcción y el tiempo necesario para completar la venta sin ser descubierta. La noticia del descubrimiento llegó rápidamente a Soledad, quien vivía en la Ciudad de México con su esposo Roberto y sus 2 hijos desde su nacimiento hasta los 9 años. A pesar del dolor emocional que lo obligó a regresar a Oaxaca y afrontar los traumáticos recuerdos de su juventud, decidió viajar de inmediato para participar en los trámites legales y darle finalmente a su hermana el entierro digno que había esperado durante años. El viaje de la Ciudad de México a Oaxaca duraba varios días en aquella época, y durante todo el trayecto, Soledad tuvo tiempo de sobra para reflexionar sobre cómo este descubrimiento cambió su comprensión de lo ocurrido con Catalina. Durante esos años, albergó la secreta esperanza de que tal vez su hermana aún estuviera estudiando en algún lugar lejano, de que de alguna manera escaparía y comenzaría una nueva vida para todos en otra ciudad o incluso en otro país. Soledad había cambiado drásticamente en los años transcurridos desde la desaparición de Catalina. La mujer de 31 años que regresó a Oaxaca en octubre de 1895 era muy diferente de la adolescencia atemorizada y traumatizada de 15, quien presenció la desaparición de su hermana, la alcaldesa, en la catedral. El matrimonio, la maternidad y la vida en una ciudad más grande y cosmopolita la fortalecieron emocionalmente y le permitieron comprender mejor las tragedias de su juventud. Su hermana refugio, ahora conocida como Sor María del Carmen, en el convento de Santa Catalina, también recibió permiso especial de la Madre Superiora para participar en todos los trámites relacionados con el funeral de Catalina. La vida religiosa le brindó el refugio espiritual y emocional necesario para procesar el trauma de la pérdida familiar, y ella vio el descubrimiento de los restos de su hermana como una respuesta tardía pero divina a 16 años de oración constante. El reencuentro de las 2 hermanas sobrevivientes en Oaxaca fue profundamente emotivo y complejo. Se había visto muchas veces en los últimos años,
ya que la vida en el convento del refugio limitaba severamente su contacto con el mundo exterior, y ambas habían procesado el trauma de la desaparición de Catalina y la posterior destrucción de su núcleo familiar de maneras muy diferentes. «Hermana», dijo Soledad en el refugio al encontrarse en el locutorio del convento, separada por la tradicional reja que delimitaba el recinto. «Después de todos estos años, por fin podemos darle a Catalina el descanso eterno que merece. Mamá y papá querían que estuviéramos juntos en este momento tan importante». La investigación formal sobre las circunstancias específicas de la muerte de Catalina se intensificó con el descubrimiento de los restos, pero también reveló detalles adicionales que profundizaron el misterio en lugar de resolverlo por completo. Los expertos en arquitectura que examinaron la estructura de la cámara secreta determinaron que no se formó parte del diseño original de la catedral, construida durante los siglos XVI y XVII, según planos que aún se conservan en los archivos eclesiásticos. La cámara se añadió posteriormente, probablemente durante una de las numerosas renovaciones menores que el edificio había sufrido a lo largo de los siglos. La construcción fue profesional y sólida, realizada por un experto en técnicas de albañilería y que tuvo acceso a materiales de construcción, como el interior de la catedral, durante el tiempo necesario para completar la obra. Lo más intrigante e inquietante fue que la entrada de la cavidad se selló desde el exterior, mediante una técnica que requirió mucho tiempo y que no pudo realizarse rápidamente ni sin herramientas especializadas. Esto significa que Catalina no fue encerrada impulsiva ni accidentalmente, sino que su confinamiento fue planeado y ejecutado deliberadamente por alguien que tuvo la motivación y la oportunidad de realizar esta extraordinaria acción. El padre López, profundamente perturbado por las implicaciones del descubrimiento, ordenó una investigación exhaustiva de todos los archivos de la parroquia de Santo Domingo, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre cómo se había construido la cámara secreta y por qué pudo haber sido utilizada para confinar a Catalina. Los archivos parroquiales de la catedral eran extensos y complejos, acumulados a lo largo de más de 300 años de actividad religiosa continua. Incluyen registros de bautismos, matrimonios y defunciones, inventarios de bienes eclesiásticos, correspondencia oficial con las autoridades diocesanas y crónicas detalladas de las modificaciones arquitectónicas que el edificio había sufrido a lo largo de los siglos. Revisar estos archivos requería mucho tiempo y conocimientos especializados para interpretar las escrituras antiguas, los textos eclesiásticos en latín y las referencias históricas que se encontraban en los documentos. El padre López dedicaba semanas a esta tarea, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche en su despacho iluminado por velas, rodeado de legados polvorientos y libros encuadernados en cuero que contenían los secretos de siglos de actividad religiosa. Tras varias semanas de investigación meticulosa, el padre López encontró una referencia crucial pero significativa en un documento sellado en 1847, 32 años antes de la desaparición de Catalina. El documento fue escrito por un sacerdote llamado Padre Anselmo Ruiz, quien sirvió en Santo Domingo durante la década de 1840 y falleció en 1851, según el registro de defunciones de la parroquia. La referencia menciona modificaciones menores en la sacristía para crear un espacio para la contemplación privada y la penitencia, de acuerdo con las nuevas directrices diocesanas sobre la importancia de la contemplación individual en la formación espiritual del clero. La descripción era vaga y formulista, pero la ubicación y las fechas coincidían con lo descubierto.
Esta referencia sugiere que la cámara se construyó originalmente con fines religiosos completamente legítimos, como un lugar donde los sacerdotes pudieran retirarse para intensos periodos de oración, meditación o penitencia personal. Durante el siglo XIX, era común que las autoridades eclesiásticas promovieran este tipo de intensa práctica devocional como parte de la renovación espiritual del clero. Sin embargo, esta información no fue explicada, ya que Catalina estaba confinada a su cámara el día de su fiesta, pero fue ella quien vendió la entrada después de entrar. El misterio se profundizó en lugar de resolverse. Las autoridades civiles intensificaron sus esfuerzos para identificar y entrevistar a todas las personas, excepto Vivian, que habían estado presentes en la catedral el 15 de octubre de 1879. Después de años de morir, muchos de los testigos originales fueron asesinados. Otros se mudaron a ciudades distantes, y los recuerdos de los que aún estaban disponibles se difundieron considerablemente con el paso del tiempo. Sin embargo, de estas entrevistas actualizadas, comenzaron a surgir nuevos detalles intrigantes. Varios de los supervivientes mencionados fueron vistos por un hombre extraño en las inmediaciones de la catedral durante los días previos a la fiesta, algo que en aquel momento no se consideró particularmente significativo, pero que ahora adquirió una considerable relevancia potencial. Las descripciones de este misterioso individuo eran fragmentarias e inconsistentes, pero había suficientes coincidencias como para sugerir que varias personas habían visto a la misma persona. Se le describió como un hombre de edad promedio, alto y muy delgado, con cabello canoso y ojos oscuros que causaban una impresión inquietante en quienes vendían la mercancía. Vestía ropa religiosa, pero no era uno de los sacerdotes habituales de Santo Domingo que la congregación conocía. Doña Esperanza Villareal, una de las invitadas más cercanas de la familia Mendoza y quien ya contaba 72 años, ofreció la descripción más detallada de este misterioso individuo. A pesar de su avanzada edad, sus recuerdos de los acontecimientos que rodearon la boda de Catalina eran sorprendentemente claros y específicos. Era un hombre que causaba disturbios, recordó doña Esperanza durante su entrevista con las autoridades. Alto, muy rubio, con penetrantes ojos negros que me incomodaban cada vez que lo veía. Lo vi varias veces durante la semana previa a la fiesta, siempre cerca de la catedral, a veces hablando en voz baja con el padre Morales. Cuando me preocupé por quién era, continuó doña Esperanza, me dijo que era un sacerdote visitante de otra parroquia que estaba ayudando con algunos aspectos especiales de la ceremonia nupcial. Pero había algo en él que me perturbó profundamente. No puedo explicar exactamente qué era, pero mi instinto me decía que algo andaba mal con ese hombre. Esta descripción coincidía parcialmente con los recuerdos de otras personas, pero nadie prestaba mucha atención a los desconocidos en aquella época. Las celebraciones importantes siempre atraían visitantes, curiosos y religiosos de otras parroquias, y la presencia de un sacerdote desconocido no parecía particularmente destacable en el contexto de una ceremonia en la que había participado una de las familias más prominentes de Oaxaca. El padre Ignacio Morales, quien ofició la ceremonia original, falleció en 1893, sin obtener información específica sobre la identidad del misterioso visitante religioso. Sin embargo, sus diarios personales, hallados entre sus pertenencias en la rectoría tras su muerte, contenían algunas referencias que resultaron extraordinariamente reveladoras al examinarlas a la luz de los nuevos acontecimientos. Los diarios del padre Morales eran detallados y meticulosos, reflejando una personalidad obsesionada con registrar con precisión los acontecimientos y las conversaciones. En una anotación secreta fechada el 10 de octubre de 1879,
5 días antes del fallido casamiento, escribió: el hermano Celestino seguía insistiendo en sus extrañas e inquietantes teorías sobre las ceremonias matrimoniales y su profundo significado espiritual. Sus ideas van más allá de lo que puede aceptar la doctrina católica ortodoxa. He intentado disuadirlo cortésmente, pero muestra una obstinación que me preocupa cada vez más. Una entrada posterior, cerrada el 14 de octubre, la víspera de la fiesta, reveló aún más. Ha tomado la firme decisión de que el hermano Celestino no participará en la ceremonia matutina bajo ninguna circunstancia. Sus recientes comentarios sobre la necesaria purificación de las almas antes de la unión sacramental y la verdadera unión con lo divino que trasciende los lazos terrenales van más allá de quienes toleran la doctrina católica. La solicitud formal y categórica de abandonar la parroquia antes del amanecer, una última entrada, cerrada la tarde del 15 de octubre, tras el desastre de Catalina, decía simplemente: Dios mío, ¿qué ha permitido que pase? El hermano Celestino desapareció durante la noche, y ahora la joven Catalina también ha desaparecido. No puedo evitar pensar que de alguna manera estos sucesos están relacionados, pero no hay pruebas concretas de nada. Solo puedo rezar por el alma de esa pobre niña y por el perdón de Dios, si mi negligencia contribuyó de alguna manera a esta tragedia. Estas referencias sugerían firmemente que el misterioso hermano Celestino tenía ideas religiosas heterodoxas o incluso heréticas y que había estado presente en Santo Domingo poco antes de la desaparición de Catalina. Más importante aún, el padre Morales había considerado una posible conexión entre la desaparición del hermano Celestino y la de Catalina. La investigación se extendió de inmediato a otras parroquias de la región y del país, buscando información sobre algún religioso que utilizara el nombre Celestino durante la década de 1870. Los primeros resultados fueron una fuerte desilusión. Fueron varios los frailes y sacerdotes que utilizaron este nombre religioso a lo largo de los años, pero ninguno de ellos coincidía con las descripciones físicas proporcionadas por los testículos oaxaqueños. Sin embargo, tras semanas de investigación, las autoridades eclesiásticas de Puebla proporcionaron información de suma relevancia. El archivo del Seminario de Puebla contenía el registro de un seminarista llamado Celestino Vázquez, sin parentesco conocido con la familia materna de Catalina, quien había sido expulsado de la institución en 1876 debido a ideas teológicas incompatibles con la doctrina católica ortodoxa. Según los archivos del seminario, Celestino Vázquez desarrolló una interpretación personal del cristianismo que incluía elementos de misticismo extremo e ideas sobre la purificación espiritual que las autoridades eclesiásticas consideraban peligrosas y potencialmente heréticas. Fue advertido repetidamente sobre la inaceptable naturalidad de sus enseñanzas, pero persistió en promover sus ideas entre otros seminaristas. La descripción física de Celestino Vázquez en los archivos del seminario coincidía notablemente con los recuerdos de los testimonios oaxaqueños. Un hombre alto y delgado, de unos 35 años, con canas prematuras y ojos oscuros particularmente intensos. Lo más importante es que nació en un pueblo cercano a Oaxaca y conocía bien la región. Tras ser expulsada del seminario, Celestino Vázquez desapareció por completo. No había constancia de su intención de unirse a otras instituciones religiosas, buscar trabajo secular, ni regresar a su ciudad natal. Era como si hubiera desaparecido deliberadamente, posiblemente para evitar la supervisión de las autoridades eclesiásticas que habían documentado su comportamiento problemático. Esta información proporcionó, por primera vez en los últimos años,
una teoría plausible sobre lo que pudo haberle sucedido a Catalina Mendoza. Era posible que Celestino Vázquez, actuando bajo ideas religiosas distorsionadas, viera en la ceremonia de matrimonio de un joven una oportunidad para implementar sus teorías sobre la purificación espiritual y la verdadera unión con lo divino. La teoría que empezó a gestarse sugería que Celestino había logrado convencer a Catalina, posiblemente mediante persuasivos argumentos religiosos presentados como revelaciones divinas especiales, de que debía someterse a algún tipo de ritual de purificación antes de consumar su matrimonio. Él había guiado la cámara secreta, que conocía por su trabajo previo en la catedral, y ella había sido confinada como parte de su visión distorsionada de lo que constituía una preparación espiritual adecuada. Sin embargo, esta teoría, aunque plausible, no explicaba por qué Catalina no fue tratada para escapar de la cámara, por qué fue asesinada en la posición específica en la que fue encontrada, ni qué le ocurrió a Celestino Vázquez tras vender la entrada a la cueva. Además, no existía evidencia física directa que vinculara a Celestino con el confinamiento de Catalina. Solo circunstancias sospechosas y coincidencias que podrían tener explicaciones alternativas. Mientras tanto, los restos de Catalina fueron examinados con más detalle por un comité médico que incluía al doctor Sánchez y a un colega de la Ciudad de México con mayor experiencia en casos forenses complejos. Este examen conjunto reveló detalles adicionales que, en lugar de aclararlo, profundizaron el misterio. En primer lugar, los restos no muestran los signos de descomposición acelerada típicos de un cuerpo encerrado en un espacio húmedo y sin ventilación durante varios años. Más bien, es posible que se hayan conservado de forma natural, tal vez como si hubieran sido destruidos por las condiciones particulares de la cámara secreta. Esto era médicamente inexplicable dadas las condiciones ambientales de Oaxaca. En segundo lugar, junto a los restos encontrará algunos objetos pequeños que no se observaron durante la inspección inicial. Había un rosario de cuentas negras que definitivamente no pertenecía a Catalina, quien había usado el rosario familiar de perlas blancas en su festividad, y todos los testículos registraron claramente este detalle. También había varios papeles manuscritos, demasiado deteriorados por la humedad como para ser completamente legibles, pero en los que se podían distinguir fragmentos de texto en latín que parecían ser oraciones o invocaciones religiosas. La caligrafía difería de la de Catalina según las pinturas de su escritura que conservaba su familia, lo que sugería que había sido escrita por otra persona. El detalle más desconcertante fue la posición precisa de los restos, que análisis posteriores confirmaron como extraordinariamente extraña. Catalina fue asesinada, en efecto, encorvada, apoyada contra la pared trasera de la cámara, con los brazos extendidos horizontalmente en una posición que evocaba vívidamente una crucifixión voluntaria. No había evidencia de que Ubia estuviera atada ni forzada físicamente a mantener esta posición. No había marcas en su ropa que sugirieran el uso de cuerdas o cadenas. No había indicios de que Ubia intentara cambiar de posición, de que forcejeara contra su confinamiento, ni de que intentara llamar la atención golpeando las paredes de la cámara. Es como si hubieras entrado voluntariamente y permanecido en esa posición específica hasta el final, comentó el médico forense de Ciudad de México, visiblemente perturbado por sus hallazgos. Nunca había visto algo igual en 3 años de práctica médica. Es médica y psicológicamente inexplicable que una persona joven y sana se transforme voluntariamente en este tipo de confinamiento y muerte. El caso comenzó a atraer la atención nacional e incluso internacional. Periodistas de la Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades importantes acudieron en masa a Oaxaca
para investigar la historia, y la prensa nacional comenzó a referirse al misterio de la novia seca como uno de los casos más extraños y desconcertantes de la historia criminal mexicana. Los periódicos publicaron extensos artículos que incluían entrevistas con testimonios, especulaciones sobre las circunstancias de su muerte y elaboradas teorías sobre sus posibles motivos. Algunos artículos se centraron en los aspectos románticos y trágicos de la historia, presentando a Catalina como una víctima inocente de circunstancias extraordinarias, mientras que otros adoptaron un enfoque más sensacionalista, especulando sobre elementos sobrenaturales o conspiraciones elaboradas. La atención mediática también atrajo a investigadores privados, detectives aficionados y personas interesadas en fenómenos inexplicables que llegaron a Oaxaca con la esperanza de descubrir pistas transmitidas por las autoridades oficiales. Algunos de estos visitantes ofrecieron interesantes teorías alternativas, pero ninguna fue sustancialmente más convincente que las teorías oficiales. Una teoría particularmente elaborada, propuesta por un investigador de fenómenos religiosos de la Universidad de México, sugería que Catalina experimentó una especie de éxtasis religioso el día de su boda, en el que buscó la unión mística con lo divino mediante el sufrimiento voluntario. Esta teoría pretendía explicar tanto su extraño comportamiento durante la ceremonia como su aparente aquiescencia y su limitada presencia ante la cámara. Sin embargo, esta teoría requería aceptar que una niña de 5 años sin antecedentes de comportamiento religioso extremo pudiera desarrollar repentinamente ideas místicas tan intensas que la llevaran a elegir la muerte por confinamiento voluntario. Además, no se explicó cómo supe de la existencia de la cámara secreta ni cómo solía entrar en ella sin ayuda. A pesar de la extensa atención médica, las investigaciones adicionales y las teorías desarrolladas por expertos en diversos campos, no fue posible determinar con absoluta certeza qué sucedió exactamente el 15 de octubre de 1879. Las autoridades finalmente concluyeron que, aunque las circunstancias eran extraordinariamente extrañas, la evidencia disponible sugería que Celestino Vázquez había alegado alguna participación en el desastre de Catalina, aunque los detalles específicos de su continua participación seguían sin estar claros. La teoría oficial más aceptada era que Celestino, bajo creencias religiosas distorsionadas, logró convencer a Catalina de que participaría en algún tipo de ritual de purificación espiritual como preparación para su matrimonio. Fue guiada por la cámara secreta y luego, intencionalmente o por circunstancias imprevistas, confinada donde moriría de hambre o asfixia durante los días siguientes. Esta teoría, aunque no del todo satisfactoria y dejando muchas preguntas sin respuesta, proporcionó al menos una explicación parcial que era consistente con la evidencia disponible y que permitió a las autoridades cerrar oficialmente el caso después de más de 10 años. El funeral de Catalina Mendoza finalmente se celebró el 2 de noviembre de 1895, Día de Muertos, en una fecha muy oportuna para todos los involucrados. La ceremonia se celebró en la misma catedral de Santo Domingo donde había desaparecido años antes, una decisión que desató un gran debate entre los habitantes de Oaxaca. Muchos consideran inapropiado o incluso macabro celebrar el funeral en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia original. Se argumenta que esto podría ser traumático para los familiares sobrevivientes y podría reavivar supersticiones y especulaciones morbosas que es mejor dejar atrás. Sin embargo, Soledad y Refugio insistieron firmemente en que su hermana merecía ser despedida del mismo lugar donde comenzó su tragedia. Catalina nunca pudo celebrar su ceremonia de boda en este lugar sagrado, le dijo Soledad al padre López durante las negociaciones para el funeral.
Al menos ahora puedes tener tu ceremonia de despedida aquí, en la casa de Dios, donde perteneces. La misa funeral fue oficiada por el padre López, a la que asistieron sacerdotes adicionales enviados desde Antequera específicamente para la ocasión, lo que refleja la importancia que las autoridades eclesiásticas otorgaron al caso. La catedral estaba repleta, no solo con familiares y antiguos conocidos de Mendoza, sino también con cientos de curiosos que habían seguido el desarrollo del caso desde el descubrimiento de los restos. La ceremonia fue de una solemnidad y dignidad extraordinarias, impresionando incluso a los observadores más escépticos. El padre López preparó cuidadosamente la liturgia, seleccionando conferencias y oraciones centradas en temas de redención, perdón y misericordia divina que transmiten la comprensión humana de la justicia terrenal. El vellón ancestral, o lo que cayó después de morir por años de descomposición, fue colocado ceremonialmente sobre el ataúd durante la misa. Los fragmentos bordados que sobrevivieron al paso del tiempo y la humedad fueron cuidadosamente preservados por Soledad como el último vestigio tangible de la tradición familiar que fue tan trágicamente truncada. Durante el servicio, el padre López pronunció un sermón con la intención de brindar un contexto espiritual significativo a la extraordinaria tragedia que afectó no solo a la familia Mendoza, sino a toda la comunidad oaxaqueña. Habló sobre los misterios de la fe cristiana, cómo Dios a veces permite que ocurran eventos que escapan a la comprensión humana y la importancia de encontrar paz y perdón incluso en las circunstancias más inexplicables y dolorosas. Catalina Mendoza ha estado en las amorosas manos de Dios durante estos largos años, dijo el padre López a la congregación, silenciosa y profundamente conmovida. Su sufrimiento terrenal ha terminado para siempre, y ahora puede descansar en la paz eterna que todos los cristianos anhelamos alcanzar al final de nuestra vida mortal. Su historia nos recuerda que hay aspectos de la existencia humana que trascienden nuestra capacidad de comprensión, pero que nunca trascienden el infinito amor y la misericordia de nuestro Creador. Tras la misa, la procesión fúnebre se dirigió lentamente al cementerio municipal de Oaxaca, donde Catalina sería finalmente enterrada en la tumba familiar junto a los restos de sus padres, don Evaristo y doña Carmen, quienes habían fallecido sin conocer el destino final de su hija mayor. La procesión incluía no solo a familiares directos y conocidos cercanos, sino también a centenarios oaxaqueños que sentían, de alguna manera, la tragedia de Catalina también era la suya. La lápida, pagada por Soledad con fondos de la herencia familiar, fue labrada por el mejor cantante de la ciudad y ostentaba una inscripción que requirió semanas de reflexión y consulta para formularla adecuadamente. Catalina Mendoza Vázquez, 1860-1879. Hija amada, hermana querida, prometida fiel, su luz permanece en nuestros corazones. Descansa en paz eterna. Todos recordaron al último funcionario del caso que había fascinado y atormentado a Oaxaca durante los últimos años, aunque el misterio nunca llegó a una conclusión satisfactoria para todas las partes interesadas. Las autoridades cerraron formalmente la investigación debido a la falta de pruebas concluyentes sobre las circunstancias exactas de la muerte de Catalina, aunque el expediente permaneció abierto para futuras investigaciones si surgían nuevas pruebas. La teoría más aceptada oficialmente, como se mencionó, era que Catalina fue víctima de las ideas religiosas distorsionadas de Celestino Vázquez, quien logró convencerla de participar en un ritual de purificación espiritual que resultó en su confinamiento y muerte. Sin embargo, esta explicación dejó muchos aspectos del caso sin resolver.
Nunca se ha encontrado más evidencia sobre la muerte de Celestino Vázquez después del 15 de octubre de 1879. A pesar de extensas búsquedas en toda la región y consultas con autoridades eclesiásticas en todo México, simplemente había desaparecido por completo como Catalina, aunque obviamente no había sido asesinado en la cámara secreta de la catedral. Muchos oaxaqueños nunca aceptaron del todo la explicación oficial. Las circunstancias eran demasiado extraordinarias, demasiado detalladas para desafiar la lógica convencional, y la figura de Celestino Vázquez permaneció como una pieza clave que nunca se integró plenamente en la explicación general del caso. En los años posteriores al descubrimiento y a lo largo del territorio de Catalina, la Catedral de Santo Domingo experimentó varios fenómenos que los lugareños comenzaron a asociar con su espíritu. Algunos reportaron haber visto una figura femenina vestida de blanco caminando por el pavimento de la catedral durante las misas vespertinas en días importantes del calendario religioso. Otros afirman haber escuchado música suave de órgano proveniente de la catedral durante horas en que no había ceremonias programadas y el organista oficial no estaba presente en el edificio. También hubo informes de velas encendidas espontáneamente en el altar mayor, especialmente el día 15 de cada mes, que coincidía con el día de la desaparición original. El padre López intentó inicialmente desestimar estos relatos, considerándolos producto de la imaginación popular, alimentada por la publicidad que rodeó el caso de Catalina. Como hombre culto y racional, tenía poco tiempo para supersticiones que consideraba incompatibles con una comprensión madura de la fe cristiana. Sin embargo, poco a poco, comenzó a experimentar fenómenos extraños que no podían explicarse racionalmente. Velas encendidas cuando estaba solo en la catedral pronunciando sermones, puertas que se abrían sin viento ni corrientes de aire que pudieran explicar el movimiento, y sobre todo una persistente y creciente sensación de presencia cuando trabajaba solo en la sacristía durante la noche. Estos fenómenos se volvieron tan persistentes y perturbadores que le impidieron concentrarse en sus labores pastorales habituales. En 1897, 2 años después del descubrimiento de los restos de Catalina, el padre López solicitó formalmente su traslado a otra parroquia en una carta al obispo de Antequera. En su solicitud de traslado, que se conserva en el archivo diocesano, explica que aunque no fue criado personalmente en apariciones sobrenaturales o actividad paranormal, la atmósfera en Santo Domingo era demasiado cargada emocionalmente y demasiado perturbadora para permitirle ejercer su ministerio sacerdotal con la tranquilidad espiritual que su vocación religiosa requería. Su sucesor fue el padre Antonio Mendoza, un joven sacerdote sin vínculos familiares con la familia de Catalina, a pesar de la coincidencia de su matrimonio. El padre Mendoza llegó a Oaxaca en 1898, plenamente consciente de la historia del caso, pero influenciado por supersticiones locales que consideraba incompatibles con una mujer cristiana madura y racional. Era un hombre práctico y de orientación científica que estudió en seminarios europeos, donde conoció enfoques teológicos más modernos que priorizaban la razón tanto como la fe. Consideraba los relatos de actividad sobrenatural como manifestaciones de la mentalidad popular mexicana que debían cultivarse con paciencia y superarse gradualmente mediante una educación religiosa adecuada. Sin embargo, incluso el padre Mendoza, con toda su educación europea y su escepticismo racional, comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban su comprensión científica.